Tras estos muros, los de la iglesia de Santa María la Vieja de Cartagena, se reúne hace ahora 50 años y en plena dictadura franquista la primera comisión obrera de la región de Murcia. El sacerdote Andrés Valero convoca a 45 obreros del astillero del Abazán para hablar de temas laborales. Estos trabajadores no encontraban un cauce adecuado a través del sindicato vertical, al que denostaban, al que despreciaban porque no les solucionaba los problemas, y poco a poco van decidiendo reunirse y unirse fuera de ese cauce y crean el germen del futuro sindicato de comisiones obreras. Esas primeras comisiones obreras no tienen lógicamente locales en los que reunirse, saben que están vigiladas por la policía y el lugar en que donde encuentran cobijo es en ciertas parroquias de la ciudad. Aquello se pasó mucho, aquello nos tiramos allí casi 8 años, yo me tiré casi 10 años sin velar. Francisco Martínez, uno de los pocos que participaron en aquellas reuniones clandestinas que continúa vivo, recuerda así, a sus 80 años de edad, las pésimas condiciones en las que él y sus compañeros tenían que trabajar. La jornada era interminable. Algunas veces nos tirábamos 3 noches en la semana. Estábamos los martes, jueves y sábados. Aquello era un disparate. Evidentemente, aquellos hombres no eran conscientes de estar haciendo historia, pero así era. Lo que en esos momentos surgía en Cartagena continuaba la senda del incipiente movimiento obrero que empezaba a brotar en las zonas fabriles de toda España. La primera en nacer, en 1957, es la Comisión Obrera de la Mina La Camocha, en Gijón. Un año después, aparecen en el metal y el textil de Barcelona y hacen acto de presencia en Vizcaya, Pamplona y Guipúzcoa. Especialmente activa es la que surge en 1961 en la CAF de Beasain, y es en ese año cuando afloran la del Abazán de Ferrol y la de Cartagena. Esas primeras comisiones obreras empiezan siendo católicas y en pocos años se hacen comunistas. Las comisiones obreras de la primera época son efímeras, nacen y mueren con el conflicto al que se enfrentan, tienen militantes de diversas ideologías, no pertenecen a una sola ideología, no tienen una estructura interna clara y brotan de la espontaneidad del problema que los trabajadores tienen que afrontar, no pertenecen a ningún partido político, no están vinculadas a nadie, son totalmente independientes, aunque ya digo que es la Hermandad de Liberación Católica y el Partido Comunista quienes después van a unirse para dar forma ya a esas comisiones obreras. Cartagena escribe una de las primeras páginas de la historia de comisiones obreras no por casualidad. Era una ciudad industrial duramente castigada por el régimen franquista por su adhesión a la Segunda República hasta el último momento y, por lo tanto, el mejor caldo de cultivo para el conflicto. Así lo explica el catedrático Pedro Egea, estudioso del movimiento obrero murciano y gran conocedor de la tradición sindical del astillero cartagenero. Comienza ya a articularse con la maestranza del Arsenal, una clase trabajadora especializada que comienza a dar síntomas ya de inquietud laboral y social a comienzos del siglo XIX, muy a comienzos del siglo XIX. Año 22 surge en la maestranza del Arsenal una sociedad que se llama Los Descamisados. O sea, el nombre tiene unos ecos históricos a los sanquilots de la Revolución Francesa. Y ese movimiento asambleario va a provocar el nacimiento de una conciencia de clase muy importante. La conciencia obrera tan arraigada en Bazán vivirá su mejor momento durante la Segunda República y el peor tras la Guerra Civil. Esa represión, como es conocida, fue brutal en Cartagena. Se pone en pie un conjunto de consejos de guerra. Estamos manejando hoy día una cifra de 30.000 consejos de guerra. Una población de 100.000 habitantes. Si quitamos las mujeres, los ancianos, los niños, la población adulta pasó por un consejo de guerra. Todavía hoy los habitantes de Cartagena recuerdan el sonido de los disparos de madrugada. A golpe de pistola, el régimen impuso durante años el terror y el miedo en esta ciudad murciana.
se fusila en el muelle de Carbones del Arsenal y se obliga a la plantilla de la naval a presenciar día por día cómo fusila a sus compañeros. O sea, con ese espíritu entran a trabajar en la naval, viendo día por día cómo forma el piquete, y hay días que mueren, fusilan 14, 15, 12, 6, viendo esa escena. La escena además está el protocolo, donde se pone la banda de música, donde se pone el piquete, cómo dan el tiro de gracia a los republicanos y cómo desfilan delante de los cadáveres al grito de Viva España. Día por día esa pedagogía del miedo. Pasa el tiempo y la conflictividad social va en aumento en el astillero de Cartagena. El ánimo de los trabajadores se caldea. La economía familiar toca fondo cuando en el verano de 1961 la dirección de Bazán suprime las horas extraordinarias, lo que merma aún más los salarios. El descontento es tal que se multiplican las reuniones clandestinas en la iglesia de Santa María la Vieja, en la parroquia de las 600 e incluso en el interior de la empresa. Te acordarás tú que nos íbamos muchas veces a la hora de la comida, nos cogíamos y nos íbamos y nos metíamos en la grada inclinada, había allí, poníamos unos picaderos y una plancha encima, uno se quedaba vigilando fuera y los demás dentro nos quedábamos hablando. Y otras veces nos íbamos a la parte de atrás del taller de herreros, que había unas planchas allí, y allí estábamos por 3/4 de hora, 1 hora o así estábamos hablando. El movimiento obrero, de esto, del otro, lo que iba a la política, tal. Llega el mes de diciembre y ese grupo de trabajadores entrega a las autoridades un escrito acompañado de las firmas de sus compañeros. Se oponen al despido de 38 trabajadores y reclaman un incremento salarial. Para llevar una paga digna a casa, un obrero de la Bazán debe trabajar en los talleres 63 horas semanales. 8 horas diarias de lunes a sábado y otras 15 horas extraordinarias repartidas a lo largo de la semana. José Ibarra, trabajador del astillero licenciado en Geografía e Historia, acaba de escribir un libro en el que relata con precisión cómo surge en la Bazán la primera comisión obrera de Cartagena en septiembre del año 1961 y cómo durante aquella década se suceden los acontecimientos hasta que sus miembros son encarcelados 10 años después. Como ese escrito no tiene fruto, transcurre la Navidad y en el mes de febrero tiene lugar la primera huelga, en la que se conoce como huelga de comedores. Se limitaba a un plante en el que los trabajadores se negaban a entrar a comer en el comedor o a irse a comer a casa y se quedaban los 4.100 trabajadores del astillero concentrados dentro de las instalaciones del astillero. Pero creo que eran que pedíamos 20, o sea, 100 pesetas diarias, 3.000 pesetas al mes pedíamos. Lo que hoy podría parecer una huelga ingenua, en el año 1962 tuvo una gran importancia y puso muy nerviosas a las autoridades del régimen. El propio director de la empresa llegó a decir en esa reunión que no había ningún problema porque él disponía de 2 compañías de infantería de marina dispuestas a entrar a la factoría para limpiar la empresa de rojos taller por taller. Empezaron los mineros. Tras el plante de febrero, la siguiente iniciativa de esta comisión obrera murciana es solidarizarse con el ciclo de huelgas que recorre España durante la primavera y que comienza en la minería asturiana. Más de 60.000 metalúrgicos del País Vasco. Hasta un total de 25 provincias secundan el paro, abriendo una gran brecha en el edificio de la dictadura. Se puso en huelga a 300.000 trabajadores de este país en el año 62. En Cartagena la reacción a este conflicto no se hace esperar y el 25 de mayo se sanciona con multas cuantiosas para la época a 5 trabajadores de la Bazán. Desde 2.500 pesetas hasta 1.000 pesetas, que en realidad era el sueldo quizá de 2 o 3 meses, ¿no? Esas multas vinieron continuadas por un proceso solidario en el que se hizo una colecta entre todos los trabajadores de la empresa para sufragar las multas de estos compañeros, ¿no? La presión obrera surte efecto. La movilización sostenida durante 3 meses consigue importantes avances en materia laboral. Después del éxito de las primeras huelgas, los nombres de determinados militantes están en boca de todos.
Francisco Martínez, apodado Paco el Pelucas por sus compañeros, hoy lo recuerda con mucho cariño. Bueno, este es Pepe Caballero. Y este pues, nos ayudaba en lo que podía más. Era uno de los. Este era presidente de OA en aquel momento, era presidente de OA. Y este era el que me facilitaba todo eso y tenía una amistad grande con don Andrés Valero y tal. Antonio Avellán, era compañero mío del taller de soldadores. Él estaba allí ya cuando yo entré. Y fue uno de los que arrastraba mucha gente en el taller de soldadores, por supuesto lo arrastraba entero. Al final se le puso el taller, porque no se fuera a Canarias, se le puso el taller. Paco se refiere al taller de soldadura que 20 compañeros del astillero de Cartagena montan de manera solidaria en el año 1965 con las 1000 pesetas que aporta cada uno. Un taller en el que se colocará Antonio Avellán y el resto de compañeros que durante estos años son despedidos de la Bazán por su intensa actividad sindical. Avellán, uno de los militantes más importantes de aquel momento, tiene una trayectoria muy singular. Viene de la Falange y poco a poco se convierte en líder obrero, hasta entrar en las filas del Partido Comunista. Bueno, Eladio pues, lo conocí pues, al poco de entrar, porque ya empezamos a vernos más eso, nos veíamos antes en Santa María y por ahí nos veíamos, pero ya nos veíamos más ya cuando empezamos allí en la grada inclinada. Julio sí, Julio estaba allí, estaba en astillero y Julio nos veíamos muy a menudo. Además, para mí ha sido como un hermano. Rosas teníamos de vez en cuando, pero poco, se nos pasaba enseguida. Y Emilio, pues lo mismo, el Emilio pues, lo conocí allí también, las reuniones estas lo conocí también. Entre los militantes de comisiones obreras de aquella época destaca un grupo de 3 amigos, Julio Martínez, Emilio González y Eladio Lidón, compañeros de la empresa, vecinos del barrio de San Antón y miembros de una célula del Partido Comunista. Olvido y Fina, viudas de Julio y Eladio, tienen todavía muy presente lo que sucedió durante aquellos años. La amistad ha sido de toda la vida, nuestra amistad es de siempre. De siempre. En el 62, pues ellos seguían con sus ideales, con sus reuniones, con sus jaleos y con todo. Y seguía la cosa. Ella se enteraba algo y yo también. En cuanto estas dos mujeres echan la vista atrás, los recuerdos vienen todos de golpe. Fina todavía guarda en la memoria las primeras reuniones de su marido en la iglesia de Santa María la Vieja y cómo la policía les observaba de cerca. Me acuerdo una vez que vino con toda la ropa manchada y digo, ¿de dónde viene? Dice, pues menuda corrida nos han dado, hemos tenido que saltar y yo no podía saltar. Dice, me acuerdo que decía Julio, ¡corre, Eladio! Y como estábamos delgadico, pues era el primero que corría. Pero sí hubo un momento que marcó un antes y un después en la vida de estos 3 militantes de izquierda, fueron las elecciones de 1966. El Partido Comunista recomienda a los suyos que se presenten a las elecciones sindicales del franquismo y que se integren dentro de la estructura del sindicato vertical. Es una estrategia que no siguió adelante la UGT ni la CNT y por eso perdieron esa batalla. Todavía hoy Comisión Obrera está adelantada al resto de formaciones sindicales precisamente por haber tomado la inteligente decisión de que en plenos años 60 se decidieran a inmiscuirse dentro del sindicato vertical, sorprendiendo al régimen y copando muchísimos de los puestos sindicales. Julio, Emilio y Eladio son 3 de estos infiltrados. En el momento en el que son elegidos como jurados de empresa comienza una actividad sindical incesante. Los documentos que se han podido recuperar de aquellos años nos muestran las muchas quejas que redactó Julio. De entre todos ellos destacamos este, fechado el 2 de mayo de 1970, donde denuncia ante la dirección de Bazán las interminables jornadas laborales. Tanto arrojo tiene pronto sus consecuencias. Comisiones Obreras es tolerada por la dictadura hasta el año 1967, cuando es ilegalizada por el Tribunal Supremo, que entiende que el sindicato es un instrumento del Partido Comunista. Comienza entonces una dura represión que no termina hasta llegada a la democracia. El régimen está nervioso ante la creciente oposición democrática de finales de los 60. Se suceden por toda España las protestas estudiantiles y obreras y las persecuciones. En febrero de 1971 cae el Comité Provincial del Partido Comunista Murciano y con él 7 activistas de las comisiones obreras de Cartagena. Algunos son detenidos en su puesto de trabajo, otros severamente torturados y todos encarcelados y despedidos. Olvido y Fina guardan un amargo recuerdo del día que detuvieron a sus maridos. Cuando yo llegué a la casa, yo me encontré los cajones de mi coqueta y de la mesilla de noche, todas abiertas.
Y en el momento que yo me encontré aquello, ¿y dónde está tu padre? Le dije a ellos que estaban viendo las criaturas, estaban sentados en el sofá, en un sofá. Tenía la Karina 3 años. ¿Y dónde está tu padre? Dice, mi padre han venido unos hombres y se han ido. Y yo dije, malo, estos no son de... Mi casa no fue. Estos no son amigos. Entonces llamaron a una ventana que había así chiquitica en la puerta, yo no abrí la puerta, yo abrí mi ventana, digo, ¿qué quiere usted? Dice, soy policía secreta. Digo, ay, ¿qué quiere usted? Dice, vengo a decirle que su marido está muy preocupado, que está detenido. Digo, ¿pero qué ha hecho? Ya ves tú. ¿Pero qué ha hecho, señora? Cosa de hombre, dijo el hombre. Usted esté tranquila que está detenido, que me ha pedido el favor y yo vengo. Y yo entonces le dije, Dios, por favor, que no les peguen, que no les peguen. Es lo único que le pido. Y el hombre se fue y yo cerré mi puerta. Y me quedé con mis criaturas. A partir de ese momento comienza un auténtico calvario para estos 7 militantes de comisiones obreras. Durante 50 días están detenidos, primero en la comisaría y luego en el penal de Cartagena. Aquello era horroroso. Hay un pasillo con un guardia por medio, ellos al otro lado, todos los días allí hablando, allí no se entendía ni aquello daba pena, aquello daba pena. Pero seguramente lo peor fueron las torturas. El Eladio lo tuvieron 2 días, que ya te lo dije, encerrado en un cajón. Y yo le dije, pero te pegaría, y se cayó. Dice, ahí va todo. Ahí fue todo incluido. ¿Y el despido? Que la empresa se los quería quitar de encima y al final pues hemos visto en los documentos internos de la empresa cómo aprovechan su estancia en la cárcel para mandarle cartas burocráticamente frías diciéndole que por faltas injustificadas al trabajo son despedidos. Claro, injustificadas si estaban en la prisión. El 15 de abril son puestos en libertad. Un año después, el Tribunal del Orden Público dicta largas condenas para todos ellos. Los sindicalistas de Cartagena reparten sus penas entre los 6 y los 22 meses. La represión de los últimos años del franquismo impide a comisiones obreras reconstituirse hasta llegada la transición. Durante estos años, los trabajadores de la Bazán solicitan insistentemente el reingreso de los despedidos. No lo consiguen hasta el año 1977. ¡Viva la clase obrera! ¡Viva! El mes de mayo, me parece que fue, a últimos de abril o a 1 de mayo, se presentó Paco, porque nos quería mucho el papi, y su hermano con la cartica. Mira, yo no sabía si llorar, si reír, si yo no sabía. Y otro día, bien temprano, se fue para la Bazán. Y cuando estaba deseando que viniera, decía, Julio, ¿qué hice? Dice, conforme iba pasando, iban saliendo los trabajadores aplaudiéndome. La persecución, la tortura y la cárcel no impide a estos 3 hombres seguir fieles a sus ideales. Julio vuelve a ser elegido en las primeras elecciones sindicales de la democracia. Eladio es concejal del Partido Comunista y Emilio sigue vinculado a comisiones obreras durante toda su vida. Pero esa es otra historia que contaremos en otro momento. Medio siglo ha pasado desde que se reunió en Cartagena la primera comisión obrera de la región de Murcia. El trabajo de aquel puñado de hombres ha sido fundamental para el conjunto de la clase trabajadora murciana. Desde que Enrique entró en la Escuela de Aprendices de la Bazán, siempre escuchó hablar del coraje de aquellos compañeros. Dentro del astillero, su espíritu de lucha se ha transmitido de generación en generación. Quien hoy es el secretario general de la Federación de Industria de Comisiones Obreras de la región de Murcia, destaca de todos ellos su tesón, su valentía y su solidaridad. Eran los portavoces de sus compañeros en unos momentos donde nadie podía hablar. Se jugaban la vida, se jugaban la cárcel. Enrique sabe que ninguna conquista es eterna. Por eso confía en que los trabajadores que ahora se incorporan al mundo laboral valoren la lucha de unos hombres comprometidos que se dejaron la vida por la libertad. En estos momentos, como decía, actuales, tan difíciles, donde derechos de los trabajadores de mucho tiempo se están poniendo en cuestión por la situación económica y por la derecha económica y política de este país, se tenga como ejemplo y que la lucha que estos compañeros en su momento plantearon no sea en balde y perviva durante muchos años. Que su esfuerzo no sea en balde, que su lucha merezca la pena.